Del Evangelio según San Marcos. Entraron en Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un gran alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros, y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Hola amigos y amigas. Se cuenta que en un pueblo vivían dos hermanos y bueno, en estas circunstancias de la vida, estos hermanos tenían muchísimo dinero. ¿Qué sucedió? Murió el hermano mayor. Cuando murió el hermano mayor, el hermano menor fue al sacerdote a decirle: por favor, durante el funeral de mi hermano, usted, padre, tiene que decir en el sermón que mi hermano era un santo. Pero ¿cómo voy a decir que era un santo si todos conocemos quiénes son ustedes? Todos sabemos el comportamiento de ustedes que deja mucho que desear. Padre, usted tiene que decir que mi hermano era un santo. Pero no puedo, dice el sacerdote. Mire, padre, si usted dice que mi hermano era un santo, yo le doy el resto del dinero que usted necesita para terminar de construir la iglesia. El sacerdote despidió a este hombre y le dijo: vamos a pensarlo. Al día siguiente, el día del funeral, este sacerdote se dirigió a la gente diciendo: bueno, todos sabemos quién era este hermano que hoy despedimos, todos conocemos su historia, sabemos que muchas veces ha malgastado su dinero detrás de los juegos, de mujeres, sabemos que no ha sido la mejor persona, pero, comparado con su hermano menor, este era un santo. Así entonces el sacerdote se las arregló para decir lo que quería decir. La habilidad del predicador. El domingo pasado hemos escuchado a Jesús que nos decía: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. De esta manera se anunciaba el fin del mundo viejo, de la injusticia, de la violencia, y se anuncia entonces el inicio de un mundo nuevo. Se nos relataba en aquella ocasión, el domingo pasado, el llamado de los primeros 4 discípulos. Ellos han seguido a Jesús, el cual les va a confiar la misión de ser entonces pescadores de hombres. Hoy el Evangelio nos relata lo que sucede en la primera jornada de Jesús con sus discípulos, donde en la sinagoga de Cafarnaún. Jesús y sus discípulos van a tirar las redes. No lo hacen entre los publicanos, los pecadores, no inician ahí su actividad, no lo hacen entre los violentos, entre las prostitutas, no. Van a tirar las redes en el lugar sagrado, en la sinagoga. Lo primero que Jesús quiere hacer, entonces, es sacar de la mente de la gente una idea equivocada de Dios. Por eso va a la sinagoga. Jesús quiere sacar de la mente de la gente un modo equivocado de relacionarse con Dios. En ese ambiente sagrado, Dios era entendido como un legislador. Esta era la catequesis que impartían los rabinos. En la catequesis de la sinagoga se enseñaba que Dios castiga a los malos y premia a los buenos. En el Evangelio de Marcos encontramos a Jesús 3 veces en sinagogas. Las 3 veces produce algún conflicto.
Jesús fue a la sinagoga y empezó a enseñar. Empezó a enseñar. Vamos a subrayar esta palabra, enseñar. Es decir, dice palabras. Para los antiguos, la palabra era la materialización del pensamiento. No era un simple viento, sino la cristalización de los sentimientos. Hoy asistimos en nuestro tiempo a esta característica de la palabra vacía, un simple viento. Hay una expresión latina, flatus vocis, que indica en la tradición filosófica medieval la acción de emitir palabras carentes de sentido y al mismo tiempo defenderlas como si tuvieran sentido. En cambio, la palabra de Dios en la Biblia es viva y eficaz. La palabra de Dios que ha dado forma al universo, esta palabra ha venido al mundo. En Jesús se ha hecho carne. Y esta palabra ha dado vista a los ciegos, ha hecho hablar a los mudos, ha ofrecido pan a los hambrientos, ha transformado a la pecadora en una discípula, al publicano deshonesto en apóstol. La sabiduría de este mundo puede ser muy útil, ciertamente, pero nunca produce prodigios. Los milagros como cambios suceden solo si la palabra es enunciada por el Maestro. Jesús está en Cafarnaúm. Sabemos que Jesús se cambia de lugar de residencia, va a vivir a la casa de Pedro. Está en Cafarnaúm. Es sábado. El sábado, el día en el cual los judíos van a la sinagoga. La gente va a la sinagoga a rezar, a escuchar la palabra de Dios, la explicación de esta palabra. Normalmente el momento cultual consistía en la lectura de la Torá, la primera lectura, como tenemos actualmente en nuestra misa. La Torá como primera lectura, luego la segunda lectura tomada de algunos de los profetas, luego venía la explicación, que normalmente era una cita de rabinos. Se citaba a los distintos rabinos. La enseñanza siempre era dada por los escribas. Estos escribas, maestros, rabinos, han tenido gran influencia en el pensamiento del pueblo de Israel. Su palabra fue tomada siempre como un punto de referencia absoluto por el pueblo de Dios. Y más aún, esta palabra de los rabinos era considerada palabra de Dios. Y ellos, cuando llegaban a los 45 años, recibían una imposición de las manos que les comunicaba el espíritu de Moisés. Por lo tanto, tenían importancia en el pueblo. A veces puede suceder esto en las comunidades cristianas de nuestro tiempo. Escuchamos ciertas catequesis que reflejan la imagen todavía de un Dios pagano y no la del rostro de Dios que vemos brillar en Jesús de Nazaret. Dice el texto que todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Jesús es estimulante, despierta, mueve, no deja las cosas como están. La palabra de los rabinos, en cambio, dejaba todo tranquilo, no molestaba a nadie. Jesús habla con autoridad. ¿Qué significa esta expresión? La interpretación tradicional que dice, por ejemplo, San Antonio de Padua, citando a San Gregorio, dice esto: la norma del predicador es poner por obra lo que predica. Eso ciertamente es totalmente válido. Sin embargo, esta expresión que Jesús habla con autoridad puede referirse también a que Jesús se aventura a dar su propia interpretación de los textos sagrados, no solamente citando rabinos. Probablemente la admiración de la gente depende del hecho de que Jesús no se limita a repetir lo que se ha dicho antes que él, sino que hace un comentario totalmente libre, original de los textos sagrados. Jesús habla con autoridad.
no podemos, sin más, identificar autoridad con poder. La palabra autoridad, de augere, del latín, significa hacer crecer, provocar algo. En cambio, contrariamente, poder significa someter, no dar posibilidad de crecimiento. Cafarnaún, entonces, se va a convertir en la ciudad de Jesús, en el lugar de residencia de Jesús. Es huésped de la familia de Pedro, quien es un propietario de una casa cerquita del lago, a pocos pasos de la sinagoga. El relato de hoy lo leeremos como una parábola que nos dice qué sucede cuando llega Jesús y su evangelio. Este evangelio constituye, en la intención del escritor del evangelio, una síntesis de toda la obra de Jesús a favor del hombre. Sabemos que, por ejemplo, para Juan, el escritor del evangelio de Juan, el primer signo de Jesús es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. En cambio, para Marcos es la curación del hombre poseído por el espíritu impuro, el texto que acabamos de escuchar. Y entonces está puesto este signo como primero porque tiene algo que ver con el resto del evangelio. Al final de la homilía sucede un episodio dramático. Un hombre poseído por un espíritu inmundo, después que Jesús termina de hablar, comienza a imprecar contra Jesús. ¿Qué es este espíritu impuro? En el tiempo de Jesús, ciertas enfermedades eran consideradas nada más ni nada menos que enfermedades y listo. Si alguien, por ejemplo, tenía un accidente, se caía de una planta y quedaba paralítico, no decían que era un demonio, era una enfermedad. Sin embargo, en ese tiempo la gente no tenía nuestros conocimientos científicos, no sabían de las enfermedades mentales, psiquiátricas, atribuía la epilepsia, las neurosis, la esquizofrenia, todas las enfermedades psíquicas a fuerzas misteriosas, incontrolables, a espíritus malignos considerados impuros por ser portadores de muerte. En todas las religiones de la antigüedad se conoce esta práctica del exorcismo para liberar al hombre de estos espíritus impuros. Los exorcismos de Jesús se diferencian de aquellos del ambiente circundante. Jesús no usa fórmulas mágicas. Sin embargo, en la manera de expresarse, Él se adapta a la mentalidad de su tiempo y se relaciona con la enfermedad recurriendo a categorías culturales que existen en su tiempo. Habla, como decían todos, como lo hacían todos, de estos espíritus malignos, de demonios, adaptándose. La palabra de Jesús entonces es una palabra que cura, que humaniza al hombre. Este hombre poseído probablemente no habría entrado en la sinagoga durante la celebración, sino que ya se encontraba ahí y parecía bien tranquilito. Este hombre escuchaba siempre la catequesis de los rabinos y nunca había sucedido nada, nunca había reaccionado de esta manera, pero cuando escucha las palabras de Jesús, entonces reacciona, grita. Supongamos que durante mucho tiempo hayamos escuchado una enseñanza que justificaba la pena de muerte o la guerra. Luego, si viene alguien que desde el Evangelio nos dice algo contrario, reaccionaremos inmediatamente porque queremos mantener esta mentalidad tradicional. ¿Cuántas veces nosotros, miembros de la comunidad cristiana, podemos estar poseídos por estos demonios que nos atan? Estaban presentes en este hombre estas fuerzas de muerte que lo dominaban hasta el punto de anularlo. Hablan en su nombre. Lo habían reducido a este hombre a un estado de completa deshumanización. Parecía que todo estaba bien, todo estaba tranquilo.
Pero a donde llega Jesús, este falso equilibrio no puede continuar. La palabra de Jesús es provocativa. El demonio abre las hostilidades. Siempre es el más débil el que ataca, empieza la guerra, diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Que has venido a destruirnos? El pronombre plural usado por este espíritu inmundo no nos sorprende porque son muchas las fuerzas que tienen al hombre alejado de Dios, alejado de la vida. Estos demonios son los que deciden nuestra existencia, los que deciden nuestras elecciones. Son estas fuerzas del mal que están presentes en cada uno de nosotros. Por ejemplo, pongamos los 7 pecados capitales en una lista tradicional. La lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia. O podríamos hacer otro listado respecto de estos demonios, teniendo en cuenta las idolatrías del corazón humano, el poder, el tener, el placer, la apariencia. Estos demonios están dentro de nosotros y dentro y fuera de las estructuras visibles de la iglesia. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, hay un demonio que trabaja en cada uno de nosotros diciéndonos que la felicidad consiste en la realización de nuestros deseos. Muchos de estos deseos en este tiempo no podemos llevarlos a cabo. Tendremos que saber que somos felices cuando ya no dependemos de nuestros deseos. Jesús pronuncia 2 órdenes taxativas sobre esta persona. Cállate y sal de él, sobre este demonio. Cállate y sal de él. Cállate. Hacer callar es desactivar. Silenciar, hacer callar es la única manera de vencer estos demonios. Si entramos en diálogo con estos demonios, sabemos que vamos a salir perdiendo. Por ejemplo, si dejamos hablar el demonio del orgullo, nos va a decir que lo importante es hacerse valer, demostrar que somos superiores a los demás, que lo que vale es la meritocracia. Este demonio nos encanta y nos impone su modo de pensar. Tenemos que identificar en nosotros estos espíritus impuros que conducen a la muerte. Y luego este demonio que dice, ya sé quién eres, el santo de Dios. La palabra santo, que quiere decir separado, puro, frente a esta expresión de impureza. Este demonio sabe quién es Jesús, pero obviamente no se adhiere a él. No basta con saber la verdad sobre Jesús, es necesario ser liberados por él, que él influya en cada uno de nosotros. Esta lucha representa la rebelión de las fuerzas del mal, de los demonios que se encuentran en el hombre, en la sociedad, en las ideologías, en las instituciones civiles, en las instituciones religiosas. Estos demonios dominan y cuando son molestados se rebelan. La predicación que no expulsa a los demonios, que deja las cosas como están, que no cambia al hombre y al mundo, no es una palabra de Jesús. Nosotros, discípulos de Jesús, somos hombres y mujeres liberados por Jesús y somos al mismo tiempo liberadores con Jesús. Hasta la próxima.